Soy Norma Núñez de Guadalajara. Bien, amiga Norma Núñez, vamos a empezar entonces con tu vivencia, no sin antes, amigos, recordarles lo de siempre: suscribirse, comentar, dar like y compartir. Eso me serviría mucho como generador de contenido, y de paso que se unan al grupo de Facebook Obsesionado con el Terror Comunidad. Bien, pues eso sería todo. Vamos a empezar con el relato de nuestra amiga. Amiga Norma, ¿qué nos quieres contar? Fíjate, Armando, que yo desde muy niña he tenido situaciones o circunstancias en las que para mí pues eran extrañas porque no sabía cómo describir lo que me sucedía. Pero haz de cuenta que yo no veo bultos, a lo mejor siento las presencias, pero no te sé decir es un hombre, es una mujer o algo, ¿no? Sí. Entonces de niña pues mucho menos, y si yo le decía a mi mamá decía que yo estaba nerviosa, que no era cierto, que era mi imaginación y cosas así, y me acostumbré a vivir así. Sí. Conforme pasaron los años, o sea, he tenido experiencias extrañas, así como escucho mi nombre, sueño que va a pasar algo y a veces sucede. De repente en mi vida cotidiana, a veces que quiero cruzar una calle y como que siento que alguien me dice, espérate, y no bajo ni el pie, y justo en ese momento pasa un carro, sí, pero a todo lo que da, o sea, que si yo hubiera bajado ese pie, me hubiera llevado. Ajá. Entonces, situaciones así extrañas que digo, yo no sé, pues, si tengo la fortuna, pues, de escuchar ese tipo de avisos, ¿no? Pero una situación sí tuve, una muy, muy fuerte, cuando yo me casé. De recién que yo me casé, no nos entregaron a mi esposo y a mí un departamento que habíamos apartado, en tiempo y forma. El contrato nos decía que nos lo entregaban como en diciembre, y resulta que el departamento nunca me lo entregaron, y mi suegro nos prestó una casa justo aquí en pleno centro, o sea, en pleno centro de Guadalajara, ¿sí?, mientras nos entregaban el departamento. Obviamente, pues yo, pues nada más estábamos mi esposo y yo, me acostumbré a los ruidos de la casa. O sea, para mí pues era todo nuevo, porque era una, como que la propiedad era una casona grande, y yo creo que la fueron como fraccionando y cortando pedazos de la casa para hacer más casas. Oye, amiga, ¿nos puedes ilustrar aquí en Guadalajara más o menos por dónde iría siendo esta ubicación de esa casa? Esa casa está en pleno centro, o sea, pleno centro. Es de esas de fachada de como de los 60s, 80s, ¿no? De las viejas. Sí, antigua, sí. Ajá. Sí, entonces como era una casa, como te comento, o sea, como que la fueron cortando para hacer más casas, y vendieron así en partes esas casas, ¿no? Ahora, para esto, o sea, yo duré, pues no sé, como 5 meses en que yo le tenía un pánico ir al baño, o sea, era inexplicable, pero para esto se cuenta que la casa entraba hacia la sala comedor, 2 cuartitos pegados, ajá, un patio, y en el patio estaba la cocina, y luego estaba el lavadero, y al final estaba el baño. Sí. O sea, tenías que pasar por toda la casa para ir al baño, ¿no? Entonces yo a veces en la noche yo sentía escalofríos, se me levantaban los vellitos de mi brazo y todo, y en algunas ocasiones sí escuché mi nombre, que me hablaban, me decían Norma, y pues volteaba, y pues a veces yo estaba sola. Entonces, ya como a los 6 meses de casada, estaba embarazada. Entonces yo de alguna manera, pues no, como tuve complicaciones de amenaza de aborto, estuve más en casa, ¿no? Claro. Tuve que dejar de trabajar, o sea, todo, entonces estuve más en casa, y escuchaba que se caía algo, que ruidos como si hablaran. Entonces yo decía, pues son los vecinos o algo, ¿no? Entonces, y un día en especial, ya cuando yo tenía como unos 7 meses de embarazada, yo nunca quise saber qué era lo que yo traía, si niño o niña. Entonces yo soñé claramente que yo estaba acostada en mi cuarto, y que de repente yo veía una niña entrando por la puerta que te comento, que sales al patio, cocina y hasta el último el baño, ¿verdad? Ajá. Una niña chiquita, y la niña me hablaba y quería que yo la agarrara de la mano. Entonces que sí la tocaba yo de la mano y le decía, ¿qué quieres? ¿A dónde quieres ir? Y me llevaba al baño. Yo veía el baño tal cual, así como así en real, ¿no? Sí. Pero cuando ella abría la puerta del baño, no estaba la taza del baño, estaban unas escaleras hacia abajo, como subterráneas. Entonces, o sea, en lo real había una taza del baño, pero en mi sueño la niña quería que bajara donde estaban esas escaleras. Entonces yo intuí y dije, a lo mejor estoy soñando, porque a lo mejor voy a tener una niña. Como yo no quería saber, quería que fuera sorpresa, pues mucha gente me decía, cuando sueñas un niño, una niña, es porque eso vas a traer, ¿no? Sí. Entonces yo dije, pues a lo mejor voy a tener una niña, pero ese sueño fue muy recurrente, muy recurrente. Entonces ya llega la hora del parto, nace mi hijo,
que fue un hombre. Entonces yo con mi bebé y todo, pues así todo, pues aún así yo tenía la sensación de miedo de ese baño, o sea, era algo extraño. Claro. Pero ese es miedo, no así de decir, tengo un pánico, porque la verdad me acostumbré como a vivir con esas cosas, ¿no? Pero sí me daba miedo. Quiere decir entonces que, mencionas que 7 meses, es decir que todavía 7 meses se tardaron en darte tu departamento. Más. Fue porque a final de cuentas fue un fraude lo de mi departamento. Ay. Entonces viví en esa casa 5 años. O sea, una de vivencias en esa casa, o sea, porque no me lo entregaron, al final de cuentas fue un fraude. Entonces por eso yo creo que me tocó vivir un poquito más de cosas, porque yo le platicaba a mi mamá o incluso hasta a mi suegro, o sea, yo les decía, ay, es que sueño esto, voy a tener una niña, pero mi suegro nunca me dijo nada, o sea, él me comentaba, han de ser sus nervios, a lo mejor de veras quiere tanto una niña que por eso. Entonces cuando nace mi hijo, pues yo ya con el niño y todo, pues tenía que hacer todo un movimiento para bañarlo, porque yo decía, ¿cómo no voy a cruzar todo el patio, enfriarlo y pues no le vaya a hacer daño y cosas así, ¿no? Claro. Entonces, como te comento, era sala, comedor, un cuarto y ahí pegado había un cuartito chiquito. Entonces la cuna de mi hijo yo la puse en ese cuartito chiquito para que él estuviera, yo lo veía de frente, de mi cama él lo veía de frente. Sí. Entonces él en la noche, teniendo yo creo que ya unos 3 meses, lloraba mucho en la noche, pero nunca me había percatado que lloraba a la misma hora, siendo que mi hijo era bien tranquilo. Sí. O sea, nunca me había percatado de eso. Entonces, para que no llorara o algo, a veces yo terminaba trayéndomelo a mi cama. Entonces, y mi marido decía, se está chiqueando, ha de estar más pensando en que a que lloro y me van a llevar para allá, ¿no? Yo creo que eran como, no sé, como entre las 2:30, 2 a lo mejor, pero no más tarde, ¿eh? Cuando yo me empecé a fijar, no pasaba de esa hora, o sea, era como a la misma hora. Entonces, pues te digo, o sea, duré 5 años ahí. Entonces yo de repente vuelvo a soñar otra vez el mismo sueño de la niña. O sea, yo ya teniendo a mi hijo y soñaba lo mismo. Yo decía, no, pues si ya tengo a mi hijo, o sea, ¿por qué estoy soñando lo mismo, no? Claro. Que la niña salía, o sea, del patio, me decía, me agarraba de la mano y me llevaba y quería que yo bajara la escalera. Y yo siempre le decía que no y me regresaba. Pero cuando yo me regresaba de ese sueño, la niña se quedaba en el baño. O sea, ya no se venía conmigo. O sea, en mi sueño ella se quedaba ahí, pero no sé por qué, por algo despertaba, pero la coincidencia es que siempre soñaba lo mismo. Oye, amiga, entonces, amiga Norma, ¿y cómo era esta niña? ¿Puedes describírnosla? Fíjate que era una niña que yo creo que fácil tendría unos 3 años. Ya. Era chiquita. O sea, chiquita. Entonces, lo que ya con el tiempo, como te comento, en esos 5 años, o sea, mi hijo ya después tenía, no sé, 1 año y medio, 2 años, y él seguía en ese cuartito con esa cuna, pero pues ya empezaba a hablar, ya empezaba así. Entonces, te digo que de repente 3 volvió a despertarse y a la misma hora, pero ese día hasta nos asustó, porque ese día sí fue muy diferente. Yo te digo que él ya tenía, pues sí, ponle que ya tenía los 2 años. Sí. Él estaba, o sea, llorando, y yo le prendí la luz, ¿verdad? Yo le dije, ¿qué tienes? Mi hijo estaba arrinconado en un rincón de esta camita de la cuna, era una camita cuna, algo así. Entonces, y él apuntaba una esquina. Entonces él lloraba y apuntaba una esquina, pero mi hijo estaba aterradísimo, aterrado, o sea, y pues él así no me podía explicar. Entonces yo le decía, ¿quién es? Porque se fue lo primero que se me ocurrió, ¿qué estás viendo? No hay nada. Y él decía que era un mono, pero un mono me imagino que él veía, pues a lo mejor como un muñeco, no sé, algún duende, no sé, porque él pues estaba chiquito, no me sabía decir, pero él estaba aterradísimo. Cuando yo lo abrazo y lo jalo, estaba helado, mi hijo estaba completamente helado de miedo, de todo, y me lo traje a mi cama, y pues a mí eso sí me asustó, porque yo decía, bueno, pues a mí que me pase o vea, pues no pasa nada, ¿da? O algo, pero mi hijo, sí. Entonces yo le platiqué eso a mi suegra, porque pues obviamente las abuelitas ya ves que dale un té de esto para los nervios o esto. Yo le dije a mi suegra y mi suegro me escuchó. Me dice, pero has de ser, ¿por qué? O estaría asustado, se cayó o algo. No, le dije, es que es la primera vez que él grita diciendo que hay un mono, porque yo le decía, pero era un miedo y de eso así como se ven en las películas, ¿no? Que te quieres así como hasta recorrer el muro porque te quieres quitar de ahí, pero pues él no podía salirse de su cuna. Entonces, y yo le platiqué en ese momento a mis 2 suegros y estaba mi esposo. Cuando yo les dije, ¿saben qué sueño mucho? Yo creí que era por la niña, ¿se acuerda? Porque a mi suegra sí le había comentado. Sí, le dije, es que otra vez he estado soñando lo mismo. Y es que pero mi suegro esa vez como que ahora me prestó atención, porque otras veces como que no me hacía caso. Y mi suegro me dijo, ¿y dónde dice que están las escaleras?
Y yo le dije, pues es que en mi sueño se abre la puerta, la niña me apunta y dice que baje a las donde está la taza del baño. Entonces, ¿y qué crees que me va diciendo mi suegro? Esa casa pertenecía a los papás de mi suegro, o sea, por generaciones, perteneció por mi suegro. Entonces, como te digo que la fueron como vendiendo y todo eso, mi suegro dice que él de niño, él vivía como no sé, como en 3 casas de esa misma propiedad, como te comento. Entonces dice que de niño él llegó a ver que antes ese tramito de esa casa era una carbonería. Entonces, y que efectivamente, cuando ya compró sus papás todo el terreno para apoderarse de toda la propiedad, sacaron el carbón que había y todo, y ahí hay unas escaleras. Hicieron el baño porque no había baño en ese pedazo. Entonces, por eso decía, después mi suegro me decía, ¿y cómo son las escaleras? Yo le decía que eran unas escaleras chiquitas, no de un tamaño normal, o sea, eran los escalones a lo mejor chiquitos que te podían bajar, pues, o sea, que si tu pie sí cabía, o sea, todo, pero chiquitas, no amplias, no nada, o sea, y él me dijo que así habían unas escaleras. Obviamente, pues a mí eso me intrigó y todo, porque dice que cuando remodelaron ese pedazo por comprar la propiedad, habían encontrado huesos. Entonces, como él era niño, dice, bueno, niño adolescente, dice, yo no recuerdo de qué tamaño eran los huesos. Entonces él me decía, bromeando, ¿no? A lo mejor le van a dar dinero a usted, escárvele, y todo, porque decían que cuando remodelaron, los mismos albañiles vieron los huesos y querían, pues, escarbarle más por si de veras había algo, porque se sabe que por las casonas del centro hay gente que se ha encontrado dinero. Claro, por Entonces, supuesto. la verdad, yo nunca le escarbé nada, o sea, yo en ese sentido, yo de ver a mi hijo como estaba y todo, o sea, sí me asusté mucho de verlo, y pues igual, pues mandé a un sacerdote, pues, a que nos hiciera el favor de que nos bendiciera la casa, y en esos 5 años, así como te digo, seguían ruidos. Después mi esposo le compró un perrito a mi hijo, y el perrito ladraba mucho al baño, o sea que el perro yo creo que también seguía viendo cosas, pero o sea, fue esos 5 años fue así de cositas así como primero los sueños, luego mi hijo, luego el perro. Entonces cosas extrañas, y pues porque te digo que incluso mi perro volteaba como que le hablaban. O sea, de esas veces que a lo mejor, pues así como que le dices, hey, y voltea el perro, ya ves que paran las orejas y todo. Él volteaba como que le hablaban. Entonces, cuando de repente el perrito empezó a sentirse mal, o sea, sentirse mal, y yo decía, pues, ¿qué tiene? Porque no salía a la calle, era un perro cuidado, o sea, vacunado, bien atendido, o sea, todo. Y justo en eso es cuando ya vimos lo de una casa, y pues nos cambiamos porque dijimos, no, bueno, esta no la prestaron, no es mi casa, y por aparte porque todas las cosas que sucedían, o sea, sí eran muy extrañas, ¿no? Sí. Entonces, ándale que cuando nos cambiamos, mi perro deja de mover las 2 patas de atrás. Entonces, de repente, o sea, de estar bien, yo lo llevé veterinario y todo, y me dijeron que tenía un tumor en la columna. Entonces, pero fue una cosa así de rápido. Alguien, o sea, platicando así justamente con mis suegros y todo, alguien le dijo a mis suegros que a lo mejor sí había algo en esa casa, y que a veces los animales absorbían ese tipo de energías, y que a lo mejor es lo que le había pasado a mi perro. Oye, amiga, de hecho mi perro, dime. No, acabame de decir para preguntarte algo. Sí, de hecho a mi perro, de tan malito que estaba, no había cura, no lo pueden operar, y estaba sufriendo mucho, y lo tuve que dormir para que ya no estuviera sufriendo. O sea, por eso, o sea, me llamaba la atención todo eso que sucedía en ese tiempo, porque sí fuera una cosa tras otra, o sea, sí pasaron cosas extrañas como eso, o sea, de repente, incluso también, ¿sabes qué nos pasaba mucho? A ver. Que dejábamos así alguna cadenita, un arete o algo, y se nos desaparecía, y de repente al rato nos aparecía en otro lado. Pero esas cosas en lugares donde mi hijo, que estaba chiquito, no podía alcanzarlas, o sea, no había manera de decir, él las agarró y las llevó para aquel lado, o sea, sí nos aparecían, pero no donde las habíamos dejado. ¿Ves que mencionas que le hablaron o le iban a hablar a un sacerdote para bendecir? Un sacerdote. ¿Sí fue? ¿No funcionó? Sí fue, y no, o sea, se calmó un tiempo, y después otra vez volvían a salir, así como te digo, esos detallitos de las cosas que se nos desaparecían, lo del perro,
Ya de hecho mi hijo jamás se quiso meter a ese cuarto, le tenía mucho miedo, él no podía estar solo, fíjate. Sí. Si yo me le iba al baño, el que tenía que irse al baño conmigo, porque te digo que tienes que cruzar toda la casa. Si yo iba a la sala, iba mi hijo a la sala, incluso hasta el perro hacía lo mismo, Entonces, no había manera, o sea, no había manera así como de decir, a ver, déjame. Por eso mi suegro me comentaba, pues escárvele, túvele, porque a lo mejor si hay dinero es para usted, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que yo ni le moví. Oye, y en ese tiempo que tú, por ejemplo, estuviste en esta casa, que ibas al baño, no sé, a cepillarte los dientes, lo que sea, ¿oíste algo ahí de estando dentro del baño? Mi nombre. Ahí también tu nombre, ok. Sí, mi nombre, sí me decían, o sea, Norma, y era como, ya ves que tú escuchas cuando te hablan si es atrás, sí, por un lado o algo, y pues tú dices, no hay nadie, estoy yo sola, ¿verdad? Ajá. O sea, sí escuchaba mi nombre, o sea, escuchaba claramente mi nombre. ¿Sabes también qué nos sucedió una vez? Que mis vecinos eran unos señores ya grandes, o sea, ya adultos mayores, y un día el señor en la madrugada fue y nos tocó. Sí. Y nos dijo, a ver, es que están haciendo mucho ruido en su pared de la cocina, porque obviamente su cocina daba con la mía, o sea, de alguna manera, ¿no? Ajá. Entonces nos dijo, tienen albañiles, díganle que por qué no trabajan de día, por qué estas horas. Y nosotros, no, don Tomás, o sea, ¿cómo cree? Que no sé qué, porque te digo que era un señor ya grande. Sí. Pues como no nos creía, lo dejamos pasar para que viera que no había nada, que no había albañiles, nada. Es que ellos escuchaban ruidos en el mismo lugar, digamos, entre mi cocina y el baño. Pues deben de haber sido, una cosa curiosa. Deben de haber sido golpes muy fuertes, porque esas paredes de esas casas son totalmente gruesas, ¿no? Muros muy gruesos de adobe, sí, muy, muy gruesos, porque eso sí me consta, pues, porque te digo que como mi suegro sí vio cuando remodelaron, él decía, o sea, son muros muy, muy gruesos, y por ejemplo, como lo que te digo, de mi cuarto al cuartito donde yo tenía a mi hijo, esa separación era un muro que fácil tenía como 50 centímetros o más de ancho. Sí, claro. Muros muy, muy gruesos, o sea, era imposible que dijeras, ¿por qué se oye aquí y acá? O sea, pero el señor iba enojado, es que están haciendo mucho ruido como si estuvieran clavando, tumbando pues el muro, como estas horas, decía. Sí. Pero como no nos creía, pues lo dejamos pasar, y él dijo, caray, ¿en qué momento? Y ellos también tenían muchos años viviendo en esa casa. Uh-huh. Entonces sí, yo creo que toda esa parte que como te digo que seccionaron, quizás haber sido una sola propiedad, no sé, de una cuadra, quiero pensar a lo mejor, y yo creo que como muchas historias, pues así de las bisabuelitas y de todos, decían que el centro, pues obviamente era de gente de dinero, o sea, gente de dinero que tenían, no sé si sus palacios, ¿no? De alguna manera, palacietes creo que les decían, y pues yo creo que sí han de haber sucedido muchas cosas, ya ves, en la época de la cristera, cuántas cosas, de los túneles, o sea, está muy cerca del puente de las damas, o sea, ese tipo de cosas, yo creo que sí ha de haber algo, ¿verdad? Porque ya cuando uno empieza a platicar, como que creo que mucha gente empieza, mi abuelita decía, es que sí pasó, es que esto, y empiezas a escuchar un montón de anécdotas de la gente, y es por esa zona, o sea, todo eso es por esa zona. Oye, amiga Norma, bueno, si Dime. Tu familia, si tu esposo no percibía nada y tú sí percibías, ¿esto también te pasaba antes de irte a esta casa? Sí, cuando... ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó niña, todo desde niña? Coméntame desde niña. Sí, yo desde niña muchos años viví también en una privada que está por Montenegro, son privadas viejísimas. Uh-huh. Son 14 casitas. Sí. Y cuando la primera vez que nos fuimos, pues eran mis papás, mi abuelita vivía con nosotros y mi hermano. Yo todavía tengo otra hermana, pero todavía no nacía. Sí. Y se desocupó el número 7, se desocupó el número 7, y pues ellos son casitas chiquitas de 2 recámaras, su salita comedor, su baño, su patio y así. Nosotros dormíamos, mi hermano y yo, en el cuarto que era como al final pegado hacia el patio. Fíjate que ahí también, o sea, en aquel entonces mi mamá era muy amante de los gatos, ella tenía una gata que era muy lista, la gata era muy lista, así, y la gata de repente se erizaba, ya ves cómo levantan como el lomito, la cola, sí. O sea, todo, y empiezan así, ¿verdad? Y ella siempre volteaba hacia el patio. Al patio. Entonces yo pues te digo, como mi mamá siempre me decía, son tus nervios, ¿no? El día que también así fue como bien notorio, yo vi a un hombre sin verle la cara, ajá, o sea, que estaba en la azotea
colgando los pies como hacia el patio, pero traía un sombrero, yo no le veía la cara. Entonces yo le grité, mamá, se quieren brincar, pues hice despertadero porque yo literal lo vi, pues muy sentado así colgando los pies, pero con un sombrero. El sombrero no era sombrero de vestir, de esos sombreros que son así como de campo, que son muy grandotes para que no te dé el sol. Entonces, pero el sombrero muy abajo, de tal manera que yo no le veía la cara, pero sí vi que era un hombre. Entonces mi papá se da el levantón y todo, y pues y salió. ¿Qué quieres? Esto y lo otro, y gritó y todo así, pero pues obviamente ya no había nadie, ¿no? Sí. Pero yo le dije a mi mamá, es que la gata se puso así, pero pues la gata, si desconocía a alguien o algo, no hacía eso, o sea, se iba, ya ves que a veces nomás van y huelen y se quitan y cosas así. Entonces esa fue la primera vez, así que fue como algo como muy fuerte, ¿no? Ajá. Pero también me pasaba en sueños, fíjate, como que a mí me contactan o algo así como por medio del sueño. Es que yo sí veía literal a un hombre pegado al lavadero aventando una moneda al aire. Y también me hablaba que fuera para allá. En mis sueños yo no he ido así como a obedecerlos, ¿no? O sea, siempre sueño que me hablan y me dicen ven, y ese señor aventaba una moneda hacia arriba. Sí. Entonces, y también lo veía con el sombrero, pero igual no le veía la cara. Entonces, una vez me quedé yo sola, de que por algo mi mamá, después tuvo a mi hermana, se fueron al hospital, entonces yo me quedé sola. Como era una privada, pues los niños podían salir al patio, pues, o algo, y no había problema de nada, porque pues no pasaban carros, no nada, ¿no? Y mi hermano se salió, y entonces yo me quedé sola y dije, me voy a meter a bañar. Entonces cuando me metí a bañar, la puerta del baño sí estaba muy despegada hacia el piso, o sea, sí veías si alguien pasaba, sí veías pues todo. Ese día la gata se pegó, yo me metí a bañar, cerré la puerta y la gata se pegó a la puerta. Entonces, y yo le veía su cola, porque sí veía la cola, por conteo que sí la podía meter. Pues es que yo literal vi que alguien se paró ahí, se le veían los pies, unos pies sucios, o sea, sucios, así como cuando andas en tierra, o sea, sucios, así. Entonces yo pensé que era mi hermano, entonces yo le empecé a hablar, no me hagas esto, y que no sé qué, porque yo empecé a gritarle y todo, y me enredé en la toalla, abrí la puerta, y lo único que vi fue que pues mi gata se asusta porque abrí la puerta, se quita, ¿no? Se quita de ahí, pero no había nadie, la puerta estaba cerrada y mi hermano jugando allá en el patio. Entonces yo creo que a lo mejor de una también como que intentaban a lo mejor contactarme y quizás sí era un hombre, o sea, ahí sí por lo que yo ya había visto pues en el patio, en mi sueño y cosas así. Entonces sí me pasa a lo largo de mi vida, o sea, como que siento yo que tanto mi mamá me decía, no es cierto, son tus nervios, o como que lo fui reprimiendo, ¿no? O sea, lo fui reprimiendo y como que lo dejé de dar importancia a lo mejor, ¿no? O sea, a lo mejor lo pude haber expandido y ser más susceptible de lo que a veces soy, claro. Cosas así, ¿no? Al principio dijiste que tenías sueños y que se hacían realidad lo que pasaba. ¿Tienes algún ejemplo? Cuéntanos. Sí, fíjate que el más pues vivo es así, pues digo, de susto y de preocupación de todo fue con mi esposo. Con mi esposo, él antes pues no había celulares, te estoy hablando de pues casi que 25, 27 años atrás, que no había celulares todavía, el que los tenía dinero, ¿verdad? Entonces, puro teléfono de casa fijo, ¿no? Entonces, mi esposo, todavía yo vivía en la casa que te comento de la de con mis suegros. Sí. Mis suegros vivían al otro lado de la casa y ellos sí tenían su teléfono fijo. Entonces, como mi esposo abrió una ruta él para abrir clientes, su cartera de clientes, entonces él salía de lunes a jueves, o sea, se iba temprano el lunes y él regresaba los jueves en la tarde. Sí. Entonces esa vez, cuando él llegaba de los hoteles, él se comunicaba con mis suegros y me lo pasaban para que yo estuviera tranquila de que ya había llegado, que todo estaba bien, me platicaba cómo era su día y cosas así. Entonces ese día no me habló. Entonces yo dije, no, pues a lo mejor no ha llegado, ¿no? Pero pues yo con mi niño y todo, pues me entretuve y ya también dije, no voy a estar pensando que pasó algo malo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, y yo les toqué a mis suegros, les dije, vean, no ha hablado. Entonces dije, bueno, pues a ver si habla más al rato. Y yo les dije, si ustedes se duermen y contestan o algo, pues que me hable temprano mejor, ¿verdad? Para no molestarlos más tarde. Sí. Ah, sí. Pues total de que yo me fui otra vez a mi casa, se durmió mi hijo, me dormí yo dije, bueno, pues, pero de esas veces que te duermes inquieto, ¿no? Porque no sabía nada de mi esposo. Entonces, y yo ya dormida, o sea, en el sueño,
claramente yo veía que mi esposo iba subiendo a un cerro, pero él decía, yo ya no puedo, y yo le decía, sí puedes, ándale, vente, y que vámonos, se da, y que no sé qué, y todo, y él lo veía él desgastado, o sea, mal, yo lo veía mal, pero yo le decía que sí podía subir el cerro y todo eso, ¿no? Pero de repente lo volteaba yo a ver a él, y pues su gesto era así de miedo, de todo, o sea, y eso me asustó mucho y me despertaba. Ajá. Entonces, yo pues mal dormí ese día, entonces justo al día siguiente, temprano, mi suegro me dijo, ay, habló Héctor en la noche, pero como usted estaba dormida, pues ya no le hablé, Sí. ¿verdad? Para que no se asustara y todo, pero que ya ahí viene en camino. Entonces, pero ya dije, bueno, pues a mí nadie me dijo nada extraño ni nada, o sea, todo se me hizo normal. Cuando llega mi esposo del trabajo, pues ya llegó y todo, y en cuanto, sin llaves, o sea, me llamó la atención que llegara sin llaves, yo le abrí la puerta y que lo voy viendo, lo vi tal cual como mi sueño. Ajá. Asustado, nervioso, pálido, sucio y todo, y ya cuando lo vi, o sea, no me fijé hasta de verlo en la imagen, y traía sandalias y los pies lastimados, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué pasó? Y él me dijo que lo habían asaltado en carretera, le quitaron el carro, el dinero, llaves, todo, y lo obligaron con pistola, encañonado, a subir un cerro descalzo, y allá lo dejaron en la noche, y todo eso pues obviamente lo hacen, se sabe pues en las carreteras que lo hacen para que no des tiempo de hablar, que no pidas auxilio, y pues que de veras gracias a Dios no lo mataron, o sea, cosas así. Entonces cuando yo le veo los pies y veo todo, me impactó tanto, así como te comento, o sea, que hay sueños como eso, o como los avisos que te digo de un alto, o sea, a veces estoy parada y me voy a cruzar o algo, y oigo claramente que me dice Norma, y como si me detuvieran, vamos, así. Sí. Y justo pasa un accidente, o sea, me ha tocado ver gente que han atropellado justo cuando a lo mejor iba a cruzar o ya lo había cruzado. Entonces, yo quiero pensar que a lo mejor tengo un buen angelito de la guarda, o sea, que me cuida y me protege de ese tipo de situaciones, ¿no? Pero de sueños yo creo que ese es el más impactante que he tenido, porque sí he soñado que se enferma alguien, también he soñado pues cuando una amiga muy querida falleció. Ajá. Y no tuvimos oportunidad de despedirnos siendo que ella, ya sabíamos, estaba muy enferma, sabíamos que ese momento iba a llegar, y también por sueños ella se despidió de mí, o sea, como que fue el contacto que tuve pues con ella. Por eso yo analizo y digo, es que yo creo que sí tengo esa facilidad, a lo mejor, o sea, y se comunican por medio de un sueño. ¿Cómo estuvo ese el de la amiga enferma? A ver, cuéntanos. Fíjate que ella, era mi amiga desde que tenía yo, pues, que 17 años. Uh-huh. Era una amistad muy, muy entrañable, o sea, de hermanas, te puedo decir así, de hermanas de la vida, ¿no? Sí. Y y ella pues empezó a enfermar, y de repente le dijeron, ¿sabes qué? Tienes insuficiencia renal, pero su caso ya estaba muy complicado, o sea, muy, muy complicado, y pues estoy hablándote de hace unos 20 años cuando le diagnosticaron eso. Ajá. Entonces su caso se complicó y pues no la pudieron trasplantar, luego también le encontraron cáncer en la laringe, o sea, fue muy, muy complicado todo eso. Entonces ella pues estaba consciente de que pues el momento iba a llegar, y ella en vida hacía cosas así, se despedía de uno, y vivíamos el momento, y ella le pasa algo, yo corría y pues la hacíamos reír, y digo, porque también mi esposo lo hacía con ella, ¿no? O sea, y su esposo era mi compañero de la primaria, o sea, uh-huh, teníamos una amistad muy, muy cercana. Entonces, y ella a veces me decía, ¿sabes qué? Yo este año yo creo que ya no voy a pasar. Yo, cállate, no me digas esto, ¿ah? Tú sabes que eso va a pasar, o sea, tan claro lo hablábamos así, sí, que era como un tema normal para las dos, ¿no? Pero pues en el fondo tú dices, híjole, que no llegue este momento, ¿no? Entonces un día, eso fue un día antes de que ella fuera a fallecer, a mí me mandó un mensaje y me dijo, quiero platicar contigo, pero para esto una semana antes ella a mí me decía que en vida me quería decir que yo era su hermana, que ella eligió, que a mí me quería tanto que ni a su hermana, o sea, cosas así, ¿no? Sí, sí. Y yo tenía una fiesta, es un pueblito como lleno para el Salto. Entonces, okay, tenía una reunión allá, más bien era una reunión, y cuando ella me entra su mensaje, yo le dije, no estoy en Guadalajara, pero si quieres yo mañana voy temprano, le dejé el mensaje, o sea, eso fue un viernes,
y literal yo la tenía que ver el sábado en la mañana, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando yo ya iba hacia su casa, a mí me dan la noticia que falleció. Entonces fue así como, pues muy feo, ¿no? Porque me quedé con la idea de que no me despedí, que algo me quería decir, que yo no la vi, y la verdad sí le sufrí mucho, o sea, la idea de que así quedó, o sea, como inconcluso, ¿no? O sea, entonces yo, la verdad que a mí me afectó muchísimo porque yo decía, ¿y ahora con quién voy a platicar? Y me quedé muy dormida, yo creo que por lo que me dieron. Entonces, dice mi esposo que yo empecé a inquietarme mucho, a mí me volteaba esto y yo lloraba, que lloraba mucho, sí, pero no estaba llorando, o sea, estaba como gimiendo pues de que estaba llorando, ¿no? Entonces que mi esposo me movía y me hablaba y yo no reaccionaba. Entonces, y de repente que yo grité, adiós, estoy feliz porque tú estás feliz y todo. Y pues mi esposo más me sacudía y fue cuando reaccioné. ajá. Entonces cuando ya desperté, pues yo desperté llorando, o sea, desperté llorando porque pues la vi, porque y yo realmente a ella la veía feliz. Ella a mí me dijo, el momento tenía que llegar, no nos vimos, pero estoy bien, mira, y ella me decía, o sea, mírame, estoy bien, tú debes de seguir, yo estoy bien y que no sé qué. Sí. Entonces pues yo lo tomé como una despedida que no tuvimos. Yo en mi sueño yo no la veía enferma, yo la veía como la conocí, porque obviamente esas enfermedades pues te bajan de peso, te haces ojeroso, o sea, el físico se desgasta muchísimo. Sí. Oye, ¿y cómo estuvo entonces que se fue? Pues de que das de cuenta fue de hecho una hemodiálisis, ella iba bien, o sea, iba bien, era lo que me platicaron, o sea, ella iba bien y todo, de hecho su hija la acompañó. En la hemodiálisis se quedó dormida ahí, sí. O sea, que fue un paro respiratorio. Entonces para todos sí fue así como, ¿en qué momento, no? Porque pues estaba estable dentro de lo que cabe, o sea, entonces fue muy impactante. La verdad fue de los casos que yo digo, pues yo creo que sí, o sea, me confirman que a lo mejor por sueño tengo ese contacto, ¿no? O sea, pues como en este caso de con ella, que pues nos hizo falta despedirnos porque no nos vimos, ¿verdad? Claro. Y porque yo dije, ella quería verme porque me quería decir algo. Obviamente en el sueño nunca me dice más, solamente me decía ella, mírame, estoy muy bien y tú tienes que seguir, o sea, pues de alguna manera yo lo tomé como una despedida. Oye, ¿y cuál es el hecho más actual que te ha ocurrido que tiene que ver con estos sucesos? Pues el más actual fue que justo el año pasado, hablando de San Benito, fíjate que fuimos a un viaje así de familia, fuimos a San Miguel de Allende y hay un mirador que no recuerdo cómo se llama, y ese mirador subimos mi hija, su novio y yo. Ajá. Entonces pero estaba oscureciendo, entonces yo desde que yo iba subiendo yo le decía a mi hija, me duele la cabeza, pero yo iba bien. Entonces mi hija sí me decía que estaba pálida. Entonces y los baños estaban hasta arriba. Sí. Entonces subimos a los baños y todo, y yo les dije, ya vamos, pero de esas veces que estás como desesperado, porque el novio de mi hija me volteaba a ver como diciendo, pues ¿qué le pasa, no? O sea, pues, si veníamos bien, ¿no? Entonces ya vámonos, y pues ya ves que oscurece y de repente se ve oscuro, ¿no? Sí, claro. Entonces para bajar las escaleras, yo les dije, ya vámonos. Se bajaron ellos adelante de mí y yo me quedé atrás, y les doy cuenta que mi pulsera de San Benito la traía del lado de mi mano izquierda, y yo claramente sentí que me jalaron, pero lo único que se rompió fue la pulserita. Ah, te jalaron el brazo. Sí, del brazo. Sí. Y no había manera como de romperla, tendrías que haber traído unas tijeras o algo, ¿no? Porque no estaba tan desgastada como para que se rompiera sola, o sea, pero yo sentía que algo estaba ahí. Ahí sí también sentía que algo estaba ahí, y te digo, pues yo bajé corriendo, pero porque sentí la sensación de cómo me jalaron del brazo y rompieron mi pulsera. Claro. Y nada más estábamos nosotros tres allá arriba, Ajá. No había gente. Oye, ¿y actualmente en la casa donde vives no sucede nada? ¿Todo está tranquilo? Pues fíjate que también aquí en la casa donde yo vivo sí se escuchan ruidos de repente. O sea, se oyen como, si estás arriba, se oye como que en la cocina mueven los trastes. Sí.
y bajas y los tres están intactos, o sea, nada más escucharon que se movieron. Y yo relacionaba pues eso porque como vivo en una avenida pasan muchos camiones, entonces sí nos habían dicho que las vibraciones pues la casa se ajusta, ¿no? O sea, como por las vibraciones y todo, porque pues eso es normal. Y yo decía, bueno, pues a lo mejor, porque como también tengo un tope aquí afuera, hay muchos carros que no lo ven, y se oye, y pues ha habido un montón de choques aquí fuera de conmigo. Entonces, y a veces los mismos camioneros, pues frenan y se oye, ¿no? El ruido y todo, el camión pesado, cosas así. Pero también ahorita digo, lo más reciente, pues tengo una chihuahua que ya está muy viejita. Uh-huh. Ella ya no puede subir las camas porque ya no puede, o sea, los escalones ya le cuestan trabajo. Entonces, si se quiere subir, pues yo la subo. Si voy para un lado, ella también me sigue y así. Y un día pasados, no sé, recuerdo si fue como un mes, más o menos, o 2 meses, estábamos aquí en mi cama en el cuarto, ya así de esos días de que ya hice todo, ya voy a ir a descansar un ratito y pues ahorita me acomodo para irme a cenar y dormir, ¿no? O algo. Y yo estaba esperando que llegara mi esposo del trabajo. Uh-huh. Entonces mi hija siempre me dice, ¿y cómo está Dolly? Porque se llama Dolly, ¿eh? Y ya le digo, aquí la tengo, mira, porque digo que como ya está viejita, pues pobrecita, ya la estamos cuidando mucho, muy consentida, ¿no? Sí, sí. Entonces, y ella volteaba mucho hacia una esquina, y yo la tenía así, porque ella se pone donde yo esté, pero quiere estar pegada conmigo. Entonces ella se me pegó así como en un costadito, entonces entre mi brazo y mi cabeza, vamos, ¿no? O sea, ahí la tenía, y ella volteaba y volteaba. Cuando yo prendo la luz, porque yo dije, pues ¿a dónde volteas a ver? Tenía yo una cobijita de esas tipo frazaditas como de colcha en mi cama, en negra, peludita. Entonces cuando yo me paro, o sea, y veo el contraste de la luz y todo, vi que en la cama estaba una mano pintada, uh-huh, como si alguien se hubiera recargado. Obviamente la mano no era el tamaño de mi mano, y pues nada más estábamos las dos, pero era del lado de donde ella volteaba y ladraba. Uh-huh. Entonces yo creo pues que a lo mejor también, como ya no, a lo mejor no he prestado tanta atención ya en muchas cosas, o sea, yo creo que a lo mejor sí hay algo, pero ya aprendimos a vivir con él, ¿no? O sea, pero pues me llamó la atención porque, digo, yo aquí tengo muchos años viviendo también en esta casa y pues es lo que más se ha notado, ¿no? O sea, y platicando pues así con la gente que luego sale. Antes, cuando yo vine a vivir aquí, me movía en taxis porque camiones tardan mucho en pasar porque se meten a una colonia. Ya. Entonces, y yo pues dije, para más rápido a veces llevaba a mis hijos en taxi. Entonces un taxista me llamó la atención porque un día me dijo, ¿tiene mucho viviendo aquí? Yo, no, tengo poquito y todo. Para esto yo construí mi casa. Entonces él me comentó que toda esta zona, o sea, del Tesoro, parte del Saus, todo eso, decía que era una hacienda. Y que hace muchos años, cuando eran niños, sus papás trabajaban en esa hacienda. Por eso él sabía y era un señor ya grande el taxista, ¿eh? Sí. Él sabía que todo estos terrenos pertenecían a una hacienda. Entonces decía, y como era ya lo último de Guadalajara, dice, lo que pasaba es que si alguien se moría, pues lo enterraban ahí. El Saus, no es por la hacienda, no es por donde está el Panteón Jardín. Es del otro lado, el Panteón Jardín está como por el CRIT, creo. Ya sé, sí. Entonces todo eso era una hacienda. Sí, el taxista dice que él era niño y sus papás trabajaban en esa hacienda. Y era un señor ya grande el taxista, o sea, decía que la gente así pasaba, o sea, si se enfermaban o algo, no los llevaban al panteón municipal ni nada de eso, que enterraban a la gente porque decía que los trabajadores tenían como sus casitas. Sí. Entonces si fallecían o algo, pues los enterraban a un lado de la casita, ¿verdad? Dice, de donde vivían. Entonces, dice, eso es lo que mis papás decían. Entonces decía, pero sí me ha tocado, el mismo taxista me dijo que a él le había tocado gente que de repente le pedía el servicio y a veces le decían que oían ruidos, que incluso oían carretas. También esa versión me ha tocado de mucha gente que dicen que por aquí a veces en las noches se oyen carretas. A mí no me ha tocado, pero sí que platica la gente, dicen que sí. Mucha gente me ha dicho que en la noche o algo de repente se oyen ruidos como si pasaran carretas y pues se asoman y no hay nada. Entonces yo creo que a lo mejor puede que la versión, ojalá y salgan versiones ahora con esto para que nos saquen de la duda. Sí, fíjate, si de veras todo esto dato. pertenece a una hacienda. Sí. Eso es lo que digo, me ha sucedido en resumidas cuentas, ¿no? O sea,
por el momento creo que es todo. Perfecto. Si me acordara de algo, te contacto. Excelente. Oye, ¿hay unas últimas palabras entonces para cerrar sesión? No, pues te agradezco mucho, me encanta tu canal, la verdad que, o sea, digo, a pesar de que no estoy experimentando tantas cosas, pero me gusta escuchar, o sea, sí me gusta escuchar y ver videos que subes en tu página. Gracias. Y todo me llama mucho la atención, todo lo que es extra normal. Perfecto, pues ya habrán un poquito más de videos de esos, amiga. Bueno, mi querida amiga gracias. Norma Núñez, un abrazo aquí mismo en Guadalajara, que pases buenas noches. Gracias, Armando, buenas noches para todos. Cuídense mucho, queridos amigos, nos vemos en un relato más de tu canal obsesionado con el terror.